Es muy grato saber que nos acompañas una vez más a este curso de alabanza y adoración que tenemos en venidyadoremos.com. Soy José García, ya estamos en la parte número 4 del tema Una guerra cara a cara frente al enemigo. Hemos estado estudiando los fundamentos del ministerio de alabanza y adoración y hemos sido guiados a estudiar la vida del rey David, porque de alguna manera Dios a él le mostró lo que es el corazón de este especial y hermoso ministerio. Así que nos quedamos en Primera de Samuel capítulo 17 en el verso 38. Vamos a orar a Dios y ponernos en sus manos una vez más. Padre, venimos con esa confianza de saber que nos escuchas y que podemos entrar al santo trono de la gracia. Podemos recibir de ti, Señor, tu bendición, tu favor, tu paz, tu fortaleza en todo momento. Y una vez más, Señor, nos acercamos con esa confianza pidiéndote, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros en esta hora, sobre aquellos que están viendo este tema y sobre mí, Señor, para que podamos aprender juntos lo que tú quieres enseñarnos a través de estos versículos que vamos a ver. Gracias porque has permitido que lleguemos a esta clase y podamos seguir paso a paso conociendo más y más de tu corazón. Nos fortalecemos, Padre, en ti y en el poder de tu fuerza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, nos quedamos en Primera de Samuel 17, verso 38. Ya está prácticamente David por enfrentar a Goliat. Y entonces él está ya delante del rey Saúl y veamos lo que sucede. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Verso 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Vemos entonces que Saúl, al ver que David iba a enfrentar a Goliat, le quiso poner su armadura, le quiso poner sus propios recursos para que David pudiera enfrentar la batalla. Y así pasa muchas de las veces. Vienen a nosotros recursos, muchos recursos para tratar de enfrentar una batalla que solamente se puede vencer con la ayuda de Dios. Así que Saúl le dio su casco, un casco de bronce, un casco fuerte, y dice que le armó de coraza. Y David puso la espada sobre él, sobre sus vestidos, dice, y probó a andar. Entonces él se sintió incómodo y dijo, pues yo no puedo andar con esto porque nunca he practicado. Entonces David se quitó esa ropa. Y sabes, así pasa muchas de las veces. Probamos muchas cosas para tratar de resolver los problemas de la vida. Naturalmente Dios nos da la capacidad de poder resolver problemas, nos da esa capacidad también. Pero hay situaciones que van más allá de nuestras propias fuerzas y capacidades, y lo más especial es que podamos depender de Dios ante cualquier decisión, ante cualquier eh, situación que podamos enfrentar. Y vemos aquí que David no había hecho la prueba de guerrero porque él estaba pues totalmente ocupado con las ovejas de su padre. David estaba seguro de la manera como iba a enfrentar la batalla. Dios ya lo había formado, ya sabía él cómo iba a enfrentar a Goliat, porque ya tenía esa formación de tiempo atrás. Así es que bueno, quiso probar con la armadura por atender una petición de Saúl, pero ya teniendo la armadura, sobre sí se dio cuenta que no le servía. Se daba cuenta que no podía andar con ella porque una armadura muy pesada. Esto nos enseña que el mundo siempre va a querer equiparnos con todos los recursos posibles para vencer las adversidades. Nos va a ofrecer alternativas como soluciones definitivas para todos los ámbitos de la vida. Y se ven soluciones sólidas como esta armadura, se ven soluciones que aparentemente son totalmente confiables y verdaderas para fin de poder avanzar en medio de las situaciones y problemas que tenemos en la vida. Por ejemplo, la meditación oriental con todas sus filosofías, muchas corrientes de pensamiento psicológico, ideas humanistas, ideologías que incluso rayan en filosofías de carácter, en muchos de los casos, socialistas, con diferentes corrientes de pensamiento.
Estas corrientes tratan de introducirse aún al mismo cristianismo. Así que un hijo de Dios que está preparado con la palabra tarde o temprano se va a dar cuenta que estas corrientes de pensamiento en verdad no le van a ser útiles, no van a ser necesarias para poder vencer. Y se va a dar cuenta que son un estorbo. Quizás tú mismo te has dado cuenta en el transcurso de tu vida cristiana que aquellas ideas, pensamientos, doctrinas, filosofías que tenías, de repente se fueron quedando atrás, las fuiste haciendo a un lado porque te diste cuenta que no eran la solución para tu propia vida. Encontraste que la solución estaba en la persona de Jesús y lo que decía su palabra, lo que dice la Biblia. Entonces, cuando tú y yo experimentamos las soluciones a la manera de Dios, nos damos cuenta que todas esas cosas son un estorbo, como le pasó a David. Él se dio cuenta que esa armadura era un estorbo para enfrentar una batalla. ¿Qué cosas son estorbo en nuestra vida que nos impiden enfrentar nuestras batallas? Esa es una buena pregunta. ¿Qué situaciones vienen a nuestra vida que se presentan como soluciones aparentes y que muchas de las veces podemos adoptarlas, tomarlas, pero al final nos damos cuenta que estas no fueron la solución ante aquellas situaciones difíciles que atravesamos? No hay punto de comparación entre lo que Dios dice y lo que el mundo dice. Verso 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David ya tenía perfectamente la estrategia de lo que iba a hacer, de cómo iba a enfrentar la batalla. Dios ya lo había formado, así que tomó en su mano esas 5 piedras lisas del arroyo. Él sabía que tenían que ser piedras lisas. Él sabía que tenía que tomarlas del arroyo. Él sabía que solo con 5 piedras sería suficiente, no necesitaba más de 5 piedras. Esto hablaba de que en sus confrontaciones él no había utilizado más de 6 proyectiles para vencer al enemigo. Entonces vemos cómo él llevó su honda y se fue hacia Goliat. Cuando Dios te ha dado la estrategia de victoria, sabes por dónde ir. Sabes lo que tienes que hacer. Sabes las armas que necesitas usar para que Dios de alguna manera se manifieste. ¿Por qué razón? Porque Él te ha dado victorias, victorias pasadas. Necesitas solamente llevar los recursos de Dios, no necesitas llevar más que lo necesario, lo que Dios te diga que lleves. Así que David escogió de entre varias piedras lisas, las mejores para ser usadas con su honda. En su experiencia, él desarrolló destreza para matar a las fieras con certeza. Esto nos muestra que hay que prever también para enfrentar la batalla, es decir, hay que ir confiados en Dios y hacer humanamente solo lo que está a nuestro alcance. Naturalmente, David tenía que enfrentar la batalla cara a cara frente al enemigo, frente a Goliat. Tenía que llevar su honda, llevar sus piedras y pelear. Pero Dios le aseguraba la victoria. Y esa es la realidad en nosotros también. Solamente hay que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y Él va a hacer lo demás. En esta batalla, David tenía que enfrentar a Goliat. Y hay momentos en la vida que tenemos que enfrentar la batalla cara a cara, frente a frente. Dios nos va a dar la victoria y Él va a ser glorificado. Esa es la realidad. Verso 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Verso 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho, y rubio y de hermoso parecer. Verso 43. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Verso 44. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Tenemos ya a David cara a cara frente al enemigo. Hay diferentes tipos de enemigos. Unos están cercanos, a veces dentro de la misma familia. Otros, como Goliat, enemigos externos, pero todos en general lo tenían en poco. Nadie creía en él. Quizás tú como cristiano estás enfrentando la oposición familiar, estás enfrentando la oposición en tu trabajo, estás enfrentando la oposición
de aquellos que han sido tus amigos en tiempos pasados y cuál es la respuesta que vamos a dar. Sabemos que nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es contra espíritus, espíritus de maldad. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Entonces nuestra batalla es de carácter espiritual. Detrás de esa máscara que se ve al frente está algo de carácter espiritual. Y vemos entonces cómo Goliat vino también a intimidar a David, al menos esa era su intención, y lo tuvo en poco. Y tocó la parte que pudo haber sido el talón de Aquiles de David, que era su juventud, como lo vimos la semana pasada. Dijo, bueno, este es un muchacho, es rubio, de hermoso parecer, ¿qué puede hacerme? No me puede hacer nada. Por eso es que lo ofendió y lo maldijo por sus dioses. El enemigo de alguna manera había estado tratando de que él se sintiera menospreciado por esta cuestión de su edad. Esa era el área que el enemigo quería tocar en la vida de David para que él se sintiera menos. Entonces él podría perder la efectividad para enfrentar la batalla. Se vería a sí mismo y no estaría viendo a Dios. Y ese es el punto. Muchas de las veces nosotros nos solemos ver a nosotros mismos, ver nuestras limitaciones, nuestras incapacidades y no nos damos cuenta que es Dios en nosotros haciendo la obra. Recuerdo al principio de mi vida ministerial en la alabanza y adoración, vino un pastor a la iglesia, un músico pastor, y yo le pregunté, le dije, ¿cómo le hace usted para dirigir la alabanza y la adoración? Y me dio algunos consejos. Y me dijo, pero tú cómo te sientes? Le digo, es que yo en realidad me siento muy nervioso cada vez que subo a dirigir el tiempo. Y me dijo, ¿sabes qué? El miedo es un reflejo de tu orgullo. Y me quedé pensando en esa frase, porque efectivamente cuando tenemos miedo es porque pensamos en nuestras propias capacidades o incapacidades. Entonces no le estamos dando a Dios el espacio para que Él se manifieste. Entonces estamos pensando en nosotros, no estamos pensando en que Dios nos va a usar en medio de nuestras incapacidades y debilidades. Entonces Él me decía, no mires lo que sucede en ti, pon tu mirada en Dios y vas a dejar de tener temor a la hora de dirigir un tiempo de alabanza, porque sabes que no eres tú, es Dios en ti. Entonces, eso es muy cierto. El enemigo trata de centrarnos en nosotros mismos, que estemos viendo nuestras propias incapacidades, que nosotros estemos viendo nuestros propios defectos personales. Sin embargo, Dios nos invita a que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y pongamos nuestra mirada en Él, porque ese debe ser el enfoque. Así que cada vez que tú vayas a dirigir un tiempo de alabanza, de adoración, cada vez que vayas a ministrar, no pienses en ti, no pienses en ti, no pienses en tus recursos, no piensa en los recursos de Dios, piensa en que Dios va a ser glorificado y sal y haz lo mejor que puedas hacer tu trabajo. Y Él se va a glorificar en medio de eso. Naturalmente, tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que saber ciertas cosas, pero siempre teniendo en mente que es Dios quien te va a dar la victoria. No son tus recursos, sino los recursos de Dios en ti. Vemos entonces que David tenía su identidad bien definida, tenía bien claro su llamado. Cualquier palabra dicha en su contra no penetró en su corazón, y aun las maldiciones no le hicieron mella. Es algo clave tener bien definida nuestra identidad en Cristo. Esta es la base que nos ayuda a estar sólidos para enfrentar los ataques directos del enemigo. Y esto tiene que ver con estudiar la palabra de Dios, saber quién somos en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Cuando olvidamos nosotros quiénes somos en Cristo, es cuando el enemigo puede hacer efectivos sus ataques en contra nuestra. Somos hijos de Dios, somos más que vencedores, somos nuevas criaturas, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y tantas palabras en las cuales Dios habla de nuestra identidad, quiénes somos en Él. Y esto nos da una seguridad porque el enemigo trata de venir a acusarnos, porque esa es su estrategia, venir a acusarte, venir a destruirte, venir a decirte que no puedes enfrentar una batalla, que no eres capaz de hacerlo, que no tienes los recursos, que quién eres tú
para enfrentar una batalla contra un enemigo tan poderoso si el enemigo es más poderoso que tú? Y una sarta de mentiras que pueden venir a tu mente para tratar de que no entres a la batalla y que estés derrotado antes de entrar a la misma batalla. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Verso 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Aquí es donde la palabra de Dios, la palabra profética de Dios y la seguridad de quién eres en Cristo sale adelante. Le dijo David a Goliat: Tú vienes a mí con espada, estás apoyado en tu lanza, en tu jabalina, en tus recursos, tú. Mas yo vengo a ti, ¿en quién? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Nuestras batallas las peleamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová hoy te entregará en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y Dios le está revelando cómo es que el enemigo va a caer. ¿Y qué sucederá? Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. En realidad, el punto de la batalla era la misma persona del Dios de Israel. Cuando alguien está peleando contra ti, no se da cuenta que en realidad se está metiendo contra el Dios que sostiene tu vida. Es Dios quien va a sacar su rostro por ti. Es Dios quien va a avanzar delante de ti. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Y sabes, esta es una de las lecciones que Dios nos da al pueblo de Dios todo el tiempo. No son los recursos del hombre, no son las armas del hombre, no son las estrategias del hombre, no es la inteligencia del hombre. Lo que te va a dar la salvación no es la espada, no es la lanza, sino que es Dios en ti. Dios quien va a manifestar su victoria, y Él va a entregar a los enemigos en tus manos. Así que la diferencia como ministros de alabanza, ministros de Dios, como hijos de Dios, es que nosotros tenemos un Dios que pelea nuestras batallas. Nosotros no somos como las personas del mundo. Las personas del mundo tienen su confianza ¿en qué? En sus riquezas, en su trabajo, están preocupados por el día de mañana, que qué van a comer, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, a quién van a buscar. Están solamente pensando en eso, y eso también puede pasar en nosotros. Si nos desenfocamos verdaderamente en el Dios de Israel, si nos desenfocamos en la solución de Dios, entonces vamos a estar buscando nuestras propias soluciones y vamos a estar ahora sí que peleando y peleando sin obtener absolutamente nada. Esto fue lo que le pasó a Pablo. Cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, él estaba tratando aparentemente de dar una solución a un movimiento que estaba en contra de Dios. Y él hizo todo lo humanamente posible, fue a pedir cartas para arrestar a esos cristianos y llevarlos a la cárcel, y algunos los llevó a la cárcel. Era un perseguidor de cristianos y él estaba pensando que estaba haciendo algo en nombre de Dios, que lo estaba haciendo bien. Sin embargo, llegó un momento en que Jesús se presenta ante él y le dice: ¿por qué me persigues? Y de esta manera viene la conversión, viene a él una ceguera, viene a él un estado en el cual Dios trató con él y empezó a mostrarle verdaderamente a quién estaba persiguiendo. No era en los recursos del hombre. Él jamás iba a poder vencer a Dios. ¿Y cuántas personas no se dan cuenta que están peleando contra Dios?
Están peleando contra la voluntad de Dios y están insistiendo, 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 insistiendo y van en contra de la misma voluntad de Dios. Que no nos encontremos luchando contra Dios, que no nos encontremos luchando en contra de la voluntad de Dios en algún área de nuestra vida. Porque si nosotros estamos insistiendo en tocar puertas por un lado y por otro y por aquí y por allá y vemos que no se abren, no sigamos insistiendo porque es Dios quien está estorbando nuestras vidas. Y es mejor que Dios nos estorbe. Muchas de las veces he visto cómo Dios ha estorbado en muchas decisiones de mi vida, situaciones que pudieron haberse complicado en mi vida, situaciones, decisiones muchas de las veces que uno está por tomar y que de repente Dios mete su mano y tú dices, oh, Dios peleando la batalla por mí, mostrándome el peligro que venía. Y sabes, muchas de las veces cuando Dios pelea tu batalla, tú lo puedes sentir. Te das cuenta que has intentado tomar una decisión, pero si en tu corazón está, Señor, si me voy a equivocar en alguna decisión, tú estórbame. Esa es una de las oraciones que hacemos con frecuencia. Señor, si vamos a tomar tal paso, tal decisión, y tú ves que no es, pues por favor, ciérranos las puertas. Y así ha pasado muchas de las veces. Situaciones que aparentemente iban bien, decisiones que íbamos a tomar, que ya estábamos seguros por tomar, y dijimos, no, esto está bien, vamos bien. Y de repente, ¡fum!, se esfumaban, se cerraban las puertas. Y después veíamos lo que sucedía y veíamos que Dios nos había librado de un problema, de una consecuencia por haber tomado una decisión. Muchas de las veces Dios nos deja que tomemos nuestras propias decisiones en medio de nuestra necedad, porque el corazón del hombre es necio en muchos momentos, somos necios. Y yo también en muchos momentos de mi vida me he equivocado y he hecho cosas que han estado mal, han sido desastrosas en muchos momentos. Y la verdad, Dios siempre nos indica antes de que tomemos una decisión que aquello puede terminar mal o que aquello va a terminar mal. Muchas de las veces Dios nos da ese entender de que las cosas van a salir mal si seguimos adelante. Entonces ahí es donde nosotros decidiremos si vamos a tomar una decisión o no la vamos a tomar. David no estaba concentrado en la altura y la corpulencia de Goliat. Esto a él no le intimidaba. Solo mencionó que aunque Goliat se apoyase en sus armas no era suficiente para vencer. David le declaró en qué nombre estaba apoyado para pelear y vencer: Jehová de los ejércitos. La sentencia que brotó de su boca vino por medio de la inspiración del Espíritu Santo, pero aclaró de quién es la victoria y de la existencia del verdadero Dios que está con Israel. Y eso es lo que Dios quiere exhibir. ¿De quién es la victoria? La victoria es de Él. Ante una crisis mundial como la que estamos viviendo, ¿cuál es la solución? La solución es Dios para una crisis como esta. Pero la gente, los científicos, los médicos, los estudiosos, todos, muchos en el mundo están enfocados solamente en la solución científica, en la solución tecnológica y cuántas cosas más quizás. Pero esa no es la solución en verdad. Y los problemas sociales que hay en la humanidad en la actualidad y los que han existido por siempre no se resuelven por la capacidad del hombre. Si fuera así, ya se hubieran resuelto desde cuándo. La desigualdad social, la pobreza, el hambre, tantas cosas. ¿Dónde está el origen? En el pecado del hombre, en la maldad que está dentro del hombre que no quiere rendir su vida a Dios. Cuando el hombre rinde su corazón a Cristo, su vida cambia, su vida es transformada, y aquella maldad que hacía, deja de hacerla. ¿Por qué? Porque viene a una vida nueva, a una vida transformada. No quiere decir que la persona no va a fallar, pero Dios va a estar allí para sostenerle, ayudarle a que recomponga el camino cuando de repente se quiera desviar. Y eso es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. También David le habló al pueblo diciendo que no es solo con las armas humanas que se vence, sino con el poder directo de Dios, aclarando que es Dios quien pelea esas batallas. El pueblo de Dios no debe de pelear en sus propias fuerzas. Esa es la enseñanza de Dios
por siempre y para siempre en Israel y para nosotros como su pueblo. Las batallas no se vencen con las armas humanas, no se vencen con la violencia, no se vencen discutiendo, no se vencen en los tribunales, aunque muchos van a los tribunales humanos para ganar un juicio, pero la solución de Dios es distinta. La solución de Dios es definitiva. Verso 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Cuando tú estás seguro de que eres enviado a la batalla para pelear cara a cara frente al enemigo, viene la estrategia de ataque. Viene la seguridad ante lo que vas a hacer. No esperas a que el enemigo se adelante, sino que tomas la iniciativa para atacar en el poderío de las armas que Dios puso en tus manos. Como ministros de alabanza sabemos que la adoración y la alabanza es clave. Son armas poderosas de Dios para quebrantar las potencias del maligno. Entonces, esas armas las tenemos en nuestras manos, pero tenemos que ejercerlas a la manera de Dios, en el poder de su Espíritu Santo. Verso 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Solamente David necesitó una piedra. De las 5 que llevaba, solamente una. Eso nos habla de que David era muy certero a la hora de lanzar un proyectil. Cuando tú estás en la estrategia de Dios, el proyectil que le vas a lanzar al enemigo va a ser certero, va a ser directo, no vas a requerir de tantas cosas porque es Dios usándote a ti, usando aquella arma a tu favor. Dice entonces que David tomó una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo ¿en dónde? En la frente. ¿Qué puede ser una piedra contra una lanza o una espada? Si las ves, tú dices, bueno, una espada es un arma larga, filosa, con esa puedes matar, pero una piedra con una honda se necesita tener certeza en el tiro. Pero esa certeza Dios se la había dado a Dios, esa habilidad. Y Dios mismo estaba involucrado en ese proyectil. Y aquí es donde se une la voluntad del hombre en cooperación con el poder de Dios. Era necesario seleccionar y preparar las armas, llevarlas, utilizarlas justo a tiempo. Al ejercer este acto de la voluntad por medio de la fe en el nombre de Dios, viene el respaldo del cielo. Es el poder de Dios que hace que aquella onda tome la potencia suficiente para lanzar aquella piedra con tal fuerza y precisión que sea suficiente para acabar con el enemigo. Dios solo necesita un tiro. Dios solo necesita un proyectil, un acto de su voluntad, una palabra dicha, una sola oportunidad para terminar de tajo una batalla vociferante que el enemigo ha levantado contra sus hijos. Ministros de alabanza, en eso tenemos que estar apoyados, en saber que Dios pelea nuestras batallas. Sé que muchos de ustedes ya están moviéndose en esa dimensión. Verso 30. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Las victorias de Dios son únicas, son humillantes para sus enemigos y muy sencillas para los hijos que obedecen con humildad sus instrucciones. Siempre que tengamos que enfrentar una batalla cara a cara, estemos atentos a cada instrucción, porque la victoria está garantizada. Verso 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Al enemigo no solo se le vence, se le destruye totalmente. Toda fuente de intimidación, todo pecado, toda oposición se le debe de enfrentar para que quede totalmente vencida en el poder de Jesucristo, quien de hecho ya venció. Solo estamos ejerciendo su autoridad en la tierra. Es muy posible que hayan estado otros gigantes entre los filisteos, pero con tal demostración del poder de Dios no les queda más que salir huyendo. Verso 52.
Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Verso 53. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Verso 54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Bastaba la intervención sobrenatural de Dios para impulsar al ejército a pelear. Cuando Dios comanda una guerra, Él capacita con todo lo necesario para entrar en la batalla y vencer. La cabeza representa todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, ideas, argumentos. David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén, lo cual representa llevar ese cautiverio de ideas al dominio de Dios. Así que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, aquellos pensamientos que se levantan en contra de la voluntad perfecta de nuestro Dios. Verso 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió. Verso 56. Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Verso 57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Verso 58. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Hasta ese momento, David le dijo a Saúl quién era él. Al parecer, Saúl ya no recordaba quién era David. ¿Por qué razón? Puede haber muchas razones. En realidad no hay mucha claridad en el sentido de saber por qué Saúl no reconoció a David cuando lo vio. Lo cierto es que David sí lo reconoció, pero Saúl no. Ahí es donde concluye esta lectura. David es puesto posteriormente en autoridad por Saúl y es ahí donde comienza en realidad su labor de guerrero dentro del pueblo de Israel. ¿Cuántas lecciones hemos aprendido en estas semanas a través de esta historia? Hemos aprendido mucho y estemos agradecidos con Dios porque Él es el Dios que nos da toda victoria. Así que la semana que entra les invito a que nos acompañen una vez más a el siguiente tema. Vamos a empezar a hablar sobre la amistad en el ministerio. Vamos a hablar sobre lo importante que es tener una relación sana en el ministerio. Así que acompáñanos y esta semana meditemos a qué enemigo hemos herido y si realmente lo hemos destruido. Hay enemigos que aparentemente están vencidos. Les hemos dado batalla y se han quedado quietos, pero no necesariamente quiere decir que los hayamos vencido. Vamos viendo y analizando qué áreas de nuestra vida están siendo todavía un problema en nosotros. Analicemos nuestro entorno familiar, nuestro entorno en casa, con nuestra esposa, los que están casados, con sus hijos, en el trabajo. Analicemos todo eso y veamos si hay algún área donde el enemigo está interviniendo. Quizás en algún momento hemos trabajado esa área, pero es tiempo de que nosotros terminemos por darle solución y busquemos las alternativas bíblicas, lo que la palabra de Dios dice respecto a este tema en particular, el tema de la familia, el tema del matrimonio, el tema de los hijos. Veamos realmente cuál es ese enemigo que se ha colado, que está todavía ahí tratando de desestabilizar un área importante en tu vida personal, en tu vida familiar. Gracias por haberme acompañado una vez más y primero Dios, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.